tardes a todas y a todos y muchísimas gracias por venir hoy, pese a los anuncios, a la lluvia y a lo que eso supone en una ciudad como Santa Cruz, que aunque sean 2 gotas parece que vamos a morir todos y todas ahogados, que estén aquí en un acto cultural. Antes de iniciarlo, mi obligación es recordar, porque además estoy absolutamente convencida de que así es, y en espacios como este se demuestra que la cultura es segura, que estamos viviendo una terrible pandemia, pero que los actos culturales y más en instituciones de este tipo cumplen totalmente las medidas de seguridad y no creo que se haya dado ningún caso de contagio en este tipo de espacios. Por lo demás, agradecerle por supuesto a Elisa Díaz, que se haya prestado, estando de vacaciones, pues que se haya prestado a esta presentación. Para mí es un auténtico privilegio. La señorita que tengo a mi izquierda y que parece así tan modosita y es tan mona y que es tan joven, como que nació en el año 88, ¿no? 86. 86, ya le quité yo 2 años, pero bueno, 2 años pares. Es una tremendísima poeta. Solo he podido leer de ella 2 libros, los 2 estarán a la venta en la salida de este acto, casi se me escapa la palabra evento. Uno de ellos fue publicado primero en México en 2018 y después ha sido publicado en España por la editorial Liliputiense, que es este libro que se llama Principia o Principia, o yo tiendo a decirlo en latín, no sé por qué, pero y el segundo, que fue publicado este mismo año por Fondo de Cultura Económica, pero solo en México, así que lo ha tenido que traer ella, porque saben que esta es una de las cosas que nos pasa, que hay un montón de editoriales que compartimos, porque además compartimos lengua entre España y países latinoamericanos y que sin embargo editan determinadas cosas para el público de América y otras cosas distintas para el público europeo español, porque básicamente español. Es el caso de Fondo de Cultura, que de todas formas su sede está en México, pero es también el caso de Alfaguara o de Tusquets, que tienen catálogos totalmente distintos en unas zonas geográficas y en otras, con lo cual nos hacen perdernos a ambas partes muchísimas cosas que podríamos leer en nuestra propia lengua y sin ningún tipo de problema. Bueno, evidentemente se debe a los costes y a todo ese tema de lo que suponen los traslados atlánticos, pero es una pena. Yo espero que el libro, aunque Elisa ha traído algunos ejemplares, se lance también en España, porque es un libro verdaderamente maravilloso. Así que, en primer lugar, Elisa, muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, sí se escuchan, ¿no? Sí, acércatelo, si no así. Ok, ¿sí me escuchan? Ok, perfecto. Ay, muchas gracias, Isasco. Estoy feliz de estar aquí. Gracias a todos por venir. Estoy muy contenta de verles y muy agradecida con el TEA por alojar este evento y pues muy emocionada de compartir mis poemas con todos y todas ustedes. Gracias, Isasco. Sí, hoy, perdónenme por favor, se me olvidó, cosa que hago siempre, darle las gracias al TEA, porque sin la colaboración que nos prestan cediendo este tipo de espacios, sería imposible que desde la librería, aunque pudiéramos programar, pero no podríamos llevarlas a cabo. Entonces, gracias a la dirección y gracias a todo el equipo, siempre especialmente a Gilberto y Estefi y al personal técnico, que es el personal que después hace que esto se quede grabado, que se encuentre en las redes, que se pueda guardar para memorias personales, institucionales, etc. Pero bueno, vamos a empezar ya. Esta criatura es poeta, es también traductora, ha disfrutado de algunas de las becas esas más importantes del mundo que escuchamos por ahí y que creo que todas las personas que se dedican a cualquier tipo de arte algún día sueñan, como es la Fulbright y esa, que se debe pronunciar de otra forma, pero que es como la beca por excelencia para cualquier creador de cine, de poesía, etcétera.
ha tenido premios múltiples internacionales y también nacionales en México y otros, bueno, de hecho, este último libro fue Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes el año 2020, es decir, hace nada. Además de los libros publicados y de las traducciones que ha realizado, con frecuencia salen artículos o poemas de ella en revistas como Letras Libres, Hispanoamérica, Revista de la Universidad, Tierra Adentro, etc. Y de hecho, toda esta información, que es mucho más extensa y tal vez es algo que deberíamos aprender de México, se encuentra directamente en la Enciclopedia de Literatura de México, una enciclopedia que, como vemos, pues es capaz de poner notas biográficas de gente tan joven como Elisa, cosa que aquí rara vez ocurre por ahora, a no ser que sea ya alguien súper premiado, pero a unos niveles casi estratosféricos, ¿no? Pero vamos a dejar su biografía y vamos a ponernos con la poeta. ¿Por qué la poesía, Elisa? ¿Por qué? ¿Desde cuándo? ¿Qué pasa? ¿Qué te lleva a convertirte en poeta, a no contar cuentos narrativos, a no decir voy a escribir una novela, sino a soy poeta? Bueno, pues siempre hablo de que cuando yo tenía como 12 años comencé a llevar un diario y en el diario muy poco tiempo después de comenzar a escribirlo, empecé a cortar los renglones, o sea, y a escribir poemas autobiográficos y de ahí salté a escribir poemas que tenían que ver con personajes. Lo atribuyo a que en esa época había experimentado tan pocas cosas que era más fácil escribir poemas relacionados con personajes inventados o personajes mitológicos que con mi propia experiencia. Y pues desde entonces me sentí muy conectada con la poesía, aunque supongo que contestar a la pregunta de por qué la poesía es algo que uno tiene que contestar a lo largo de toda su vida, ¿no? Y cada vez que uno escribe un poema sigue contestando de algún modo esa pregunta. También me interesa la narrativa, aunque todavía no he publicado nada, pero he escrito algunos cuentos y he fallado en mis intentos por escribir 2 novelas. Vale, o sea que al menos en la intención está cultivar Ahí está. más géneros literarios y no exclusivamente la poesía. Sin embargo, la poesía tiene algo especial en cuanto al ritmo, a la musicalidad, etcétera. Y tú cuando concibes un poema y los vas, que esto lo hablábamos con Adalbert, y los vas amontonando y luego construyes un libro, o inicialmente tienes ya la idea de quiero un libro de poemas sobre esto. Bueno, primero regresando al tema de la musicalidad, es verdad, creo que a mí me importa muchísimo la música, el ritmo, es algo que desde muy pequeña me fascinaba la música y creo que la poesía es el género que está más cercano a lo musical. Entonces también por eso supongo que me decanté por escribir poesía. Y con respecto a cómo concibo un libro, yo creo que está muy determinado, siendo totalmente honesta, por el hecho de que en México existen algunas becas de creación que le dan prioridad a los proyectos unitarios, es decir, a libros que funcionan como una unidad. Y entonces yo escribía poemas sueltos. Cuando regresé de la maestría quise solicitar a una beca de creación literaria que se llama el FONCA, y sabía que le daban prioridad a los proyectos. Y dije, bueno, en estos poemas sueltos que he escrito, ¿qué temas se repiten? Y me di cuenta de que pues, escribía muchísimos poemas sobre ciencia, sobre varias ramas de la ciencia, en especial la cosmología, que es la que más me interesa. Entonces solicité a esa beca planteando un proyecto de poesía científica. Y de ahí salió mi primer libro que se llama Principia. Y desde entonces tengo una serie de poemas sueltos que ya lo estoy reuniendo en un libro, pero la mayor parte de los libros que he escrito giran en torno a un solo tema o a una búsqueda unitaria. En el caso del reino de lo no lineal son como 2 secciones que son distintas, absolutamente distintas, pero que en realidad se mueven por inquietudes afines. Entonces, Principia surge precisamente de un proyecto al que tú decides presentarte y dices, a ver,
¿Qué me encuentro yo a mí misma en mis poemas? Y efectivamente te encuentras con un montón de vocabulario científico y con muchísimos elementos, no solo geométricos, etcétera, sino elementos animales particularmente microscópicos e incluso unicelulares. ¿Y de dónde esa pasión por la biología y esa incorporación en el poema? Uy, pues siempre lo atribuyo a que mis padres son médicos, y entonces yo desde muy pequeña estuve expuesta al lenguaje científico y me parecía como una moneda de cambio en la conversación de mis padres. Y al principio era lenguaje vacío porque eran palabras que para mí no tenían ningún significado. Y los escuchaba y creo que empecé a relacionar de esa forma a la música con la palabra, porque la palabra vacía es ante todo ritmo y sonido. Y uno se da cuenta de que es materia, ¿no? Finalmente la palabra es materia. Y creo que esa relación con la palabra como materia también es sumamente importante en la escritura poética. Y yo atribuyo a eso el hecho de que varios de estos poemas tengan que ver con ciencia y algunos con medicina también. Sí. Sí. Bueno, de este primer poemario de Principia, que está dividido en dos partes muy curiosas, porque la primera parte lleva por título Sobre el sistema del mundo y la segunda parte sobre el movimiento de los cuerpos, y sin embargo, cuando nos introducimos en la primera parte, lo que nos encontramos en el primer poema es el cuerpo de la poeta. Además es el cuerpo de la poeta de 12 años en un extraordinario poema que, si no te importa, me gustaría que nos leyeras. Ay, claro, por supuesto que sí. Y sobre las dos secciones son dos de las tres secciones que incluye la Principia Matemática de Newton. Y entonces quería hacer como un guiño a eso y hablar en la primera más sobre la infancia, y la segunda parte, que es sobre el movimiento de los cuerpos, sobre la impermanencia un poco, como que eso era lo que yo estaba buscando. Y claro, me encantaría leer el primer poema. Sí, porque de hecho lo abres con una cita de Newton, por supuesto, Sí. de la Principia Matemática, es la cita que pones en la primera parte del poemario, ¿no? Bueno, pues este poema, que se llama Escoliosis, tiene que ver con una leve desviación de la columna vertebral. En mi caso leve, por suerte, pero que quizá algunos de ustedes padezcan. Escoliosis. En la búsqueda de la forma se me distrajo el cuerpo. Es eso, nada más, asimetría. La errata vertebral, el calibraje óseo, la rotación espinada. Es el hueso mal conjugado. Es una forma de decir que a los 12 años ya se ha cansado el cuerpo. Es la puntería errada de mis huesos, la desviada flecha. No es lo que debiera. Mi esqueleto quiso escapar un poco de sí mismo. Se le dice escoliosis a esa migración de vértebras, a estos goznes mal nacidos, hueso ambiguo, a esa espina dorsal bien enterrada. A los 12 años se me desdijo el cuerpo, porque árbol que crece torcido nunca, porque mis huesos desconocen el alivio de la línea, su perfección geométrica. Me creció adentro una curva, onda, giro, de retorcido nombre, escoliosis, como si, a la mitad del crecimiento, dijera de pronto el cuerpo, mejor no, olvídalo, quiero crecer para abajo, hacia la tierra, como si en mi esqueleto me dudara la vida, asimétrica, desfasada de anclas o caderas, mascarón desviado, recalante. Mi columna esboza una pregunta blanca que no sé responder. Y en esta parábola de hueso, de esta pendiente equivocada, de lo que creció, chueco, de lado para adentro, se me desfasan el alma y los rincones, mi cuerpo, perfectamente alineado desde entonces, con el deseo de morir y de seguir viviendo. Si las vértebras, si la osamenta quiere, se desvive, rota por no dejar el suelo, si se quiere volver o se retorna, retoño de la tierra rancia, deseo aberrante de dejar de nacer, pronto, de pronto, con la malnacida duda esbozada bajo la piel reptante. Paralelamente no es eso, no es eso, no, eso no, no es ahí, donde ahí acaba, donde empieza el dolor, empieza el cuerpo. Si se duele, si tiembla al acostarse, un dolor con sordina, un daltónico dolor vago, si el agua tibia y la natación, si la faja, como hueso externo, cuerpo volteado, si los factores de riesgo y el desuso, si el deslave de huesos. Es minúsculo,
el grado de equivocación cuyo ángulo. A los 12 años se me desdijo el cuerpo. Lo que era tronco quiso ser raíz. Es eso, el cuarto menguante, la palabra espina, la otra que se curva al fondo, escoliosis. Es el cuerpo que me ha dicho que no. Bueno, a mí este primer poema, como todo el libro y como todo ese segundo libro, me parece digno de una tesis. O sea, lo he leído 1500 veces y ya no sabía exactamente qué señalar, porque por una parte está, lo hablaba contigo el otro día, esa forma sintáctica que a mí me gusta mucho, de esa frase incompleta a la que se le pone un punto, ¿no? Que es cuando hablas de lo del árbol y dices, porque árbol que crece torcido, nunca, punto. Entonces, ese punto después del nunca, que como hablábamos, además lo que te obliga es que ya tú sabes cómo es ese refrán, ese dicho, y te obliga a buscar otras posibilidades, pero lo vuelves a hacer después, no me acuerdo dónde, en este mismo poema. Por otra parte, bueno, tienes cosas tan tremendas como donde empieza el dolor, empieza el cuerpo, ¿no? Una afirmación que llevada a un cuerpo de 12 años parece, evidentemente que no está escrito cuando tenías 12 años, pero parece algo tremendo. Y después, a la vez, todas las alusiones geométricas, de nuevo, todo ese vocabulario, incluyendo el de escoliosis, todas las figuraciones como esas curvas y la relación con los demás sentidos, ¿no? Si duele, si tiembla al acostarse, un dolor con sordina. O sea, que estamos en el oído, estamos en la música, como si el dolor pudiera oírse y tuviera la sordina que le podemos poner a una trompeta o cualquier instrumento de viento o incluso a un piano, que no es de viento. Un daltónico dolor vago, entonces nos vamos a la vista y es algo que haces mucho también, o sea, meter como si fueras sinestésica, meter cuestiones teóricamente ajenas, asociarlas a sentidos diversos, ¿no? Y todo esto sale porque sí, o porque corriges 2000 veces los poemas. Sí, más bien por eso. Soy muy obsesiva y entonces siempre estoy revisando y revisando. O sea, que hay un proceso de revisión como ese de tu primer diario de cortar, borrar, cortar, cortar, continuado, ¿no? Hasta que tú encuentras... Sí, a veces guardo todas las versiones de un poema en un mismo archivo y tengo poemas que tienen 34, o sea, el archivo tiene 34 páginas por todas las versiones que he ido encimando unas a las otras. Sí. Bien, bien, muy, muy interesante esto también porque es una de las eternas discusiones, ¿no? En torno a si la poesía es una especie de brote natural, digamos, de impronto, de que una musa te ilumina y vas en el tranvía y coges una servilleta y te sale un poema perfecto, o más allá de eso hay, aparte de un conocimiento y unas lecturas que se te ven clarísimamente y a las que les rindes homenaje, y tu propia sensibilidad y el ejercicio de trabajar el poema, ¿no? Para que esa escoliosis sea perfectamente visible y a la vez bellísima. Muchas gracias. Sí, totalmente. De hecho, también trabajé mucho en este poema justo la frase incompleta que mencionas, que era una de mis búsquedas formales dentro del poema porque me interesaba tratar de trasladar a lo formal, a la forma del poema, la escoliosis y esa sensación, ese dolor incómodo que ocasiona. Y pensaba que una buena manera de recrearlo era con frases incompletas, ¿no? Esta sensación de torcedura que ocasionan las frases incompletas y esta incomodidad. Y justo eso fue algo que trabajé mucho. Al principio no estaba en el poema, eso lo fui insertando poco a poco. Lo consigues perfectamente porque el diálogo en ese sentido con quien te lee efectivamente genera una incomodidad
que Excelente. responde a tu búsqueda, ¿no? De que ya que las que no tenemos escoliosis, por lo menos nos sentimos incómodas leyendo el poema por ese recurso que usas y que lo usas conscientemente. Bien, en este mismo libro, que es todo él maravilloso, tenemos después en esta primera parte un credo también, tenemos bueno, antes del credo, no, ya tenemos el credo, tenemos el agujero negro y tenemos una serie de radiografías, en concreto 8 radiografías. ¿Nos puedes leer alguna de ellas? Porque claro. me parecieron de verdad maravillosas y creo que como una radiografía sí es algo que casi todas las personas a partir de no sé cuántos años, pero creo que todos los y todas las que estamos aquí nos habremos hecho una radiografía de algo, ya sea de espalda, de cuello, de pie, etcétera, y muy interesante cómo lo planteas poéticamente, ¿no? Muchísimas gracias. Pues sí, con mucho gusto. De hecho, creo que nunca he leído este poema en voz alta, entonces va a ser un gusto leerlo. No voy a leer todo porque es un poco largo, pero leeré unas 3 secciones. Vale. Bueno, la primera. De la fría excitación de las partículas, de orbitales y átomos, conozco solo la intemperie en el cuerpo, el borde del cañón a quemarropa, la batita ridícula con la abertura adelante y la voz sin diámetro del hombre que se ha puesto su sotana de plomo. No te muevas. De la anatomía oscuramente humana del equipo, del cabezal, el brazo articulado, del cronorruptor y el diafragma, entiendo solamente los nudos y crecimientos de la máquina, su invasión del cuarto y sus jorobas, y de la traducción de órganos a sombras, solamente esa luz que se esconde antes del umbral de lo visible. Mirada que no se deja ver, cámara oscura, inspectora de sombras blancas, donde el cuerpo recóndito da fe de sus volúmenes inversos. Los órganos son palomas guarecidas en la cúpula del hueso. Se muestra el paisaje interior, el cuerpo revelado, íntimo, visceral y un poco absurdo, tener tanta cosa adentro y la luz vertida hasta el fondo. Bueno, voy a leer el 5 ahora. Así expuesto, el cuerpo boreal despliega sus estrellas húmedas. Es un árbol de huesos, un enjambre de órganos, una hoja a contraluz, jirones de músculo y un nombre que se astilla, escápula, brazo, vesícula, astrágalo. Para prevenir la muerte, para curarla, habrá que distinguir las calaveras. La luz tendrá que nombrar nuestros huesos, los usos horarios de las vértebras, el húmero, la curva perfección del cráneo. Habrá que inspeccionar los órganos, lisos o rotundos, y hacer del cuerpo una multitud, una ciudad de difícil acceso, de complicada vialidad, abierta de par en par como una mariposa o una res colgada en la vitrina, y la luz será el carnicero, empeñado en desglosar los cortes. Yo es que me volvería loca aplaudiéndote porque me parece extraordinario la luz, la luz y también sus reversos, la sombra, la oscuridad, la sombra blanca, como nombras aquí, ¿no? Sí. Que es algo que usas también mucho, a veces Sí. oxímoron, Sí. así. Pero me parece que uno está viendo claramente esa radiografía, ¿no? Volvemos al tema sinestésico, nos hablas de estrellas húmedas, como si pudiéramos tocarlas o supiéramos de del tacto, de la sequedad o la humedad, en este caso de las estrellas. Y en el 7 de este mismo poema tienes una parte que se refiere a un órgano interno siempre nombrado y que ahora para el día 14 van a estar todos los escaparates llenos de ese organito en rojo, que es el corazón, y justamente dices, ¿para qué buscar adentro el esqueleto? ¿Para qué nombrar la muerte que anida en lo profundo? Allí todos somos bestias de enormes dientes y el corazón es solo asimetría encarnada, una extrañeza que rompe la ilusión del espejo. Fantástico, ¿no? Cuando enseñamos a los peques a todo este tema del esquema corporal
y a doblar y al tema de las simetrías, ¿no? Y, que se hace tanto y que es tan necesario, ¿no? Y la visión especular es que efectivamente el corazón es una, y dices tú, es solo una asimetría encarnada, es solo la ruptura del espejo de lo demás, ¿no? Exacto. Sí, siempre me llamó la atención que el corazón es uno de esos pocos órganos que no son simétricos, ¿no? Que no son un reflejo exacto de un lado y del otro del cuerpo. Efectivamente, ni siquiera el mismo es simétrico totalmente, o sea que me parece una imagen maravillosa. Después sigues y vuelves con la luz y hablas del látigo de la luz, es decir, que vuelves a mezclar ahí todas estas cosas de... Otra cosa que me llama mucho la atención, porque además lo estoy viendo en muchas autoras latinoamericanas, no solo poetas, es el tema de los bichitos pequeños, de los insectos, de las amebas, de la presencia constante que no sé exactamente a qué se debe, pero que aparece mucho en esta La piel muerta de Natalia, aparece aquí en ese poema maravilloso por su título y por el poema en sí mismo, porque el título dice, este otro que también me habita y no es el alma o no necesariamente. Y en ese poema que tú dedicas o dices que lo creas a partir de un verso de Darío Jaramillo, nos llenas de bichillos y nos dices que somos como ellos. Sí, pues este poema, la idea es como hacer un tributo a Darío Jaramillo, pero también una reescritura un poco de esa premisa, ¿no? De esto otro que también me habita, que en el caso de ese poema, si bien recuerdo, es una especie de declaración de amor, pero esto también es una declaración de amor, pero a los parásitos que nos habitan y que son absolutamente necesarios para que vivamos, Vivamos. ¿no? Una simbiosis muy productiva ahí. Sí, sí, es muy curioso porque son esos, bueno, porque nos habla de virus también y de microbios y de esa necesidad de que existan y que existan en nuestro interior para que podamos ser, ¿no? Entonces, es como una materia no habitual en la poesía, ¿no? O por lo menos hasta la poesía actual, ¿no? Porque... pues eso, pues hablarte de los parásitos o de las amebas o hablarte de que se están alimentando en tu estómago y es más, pones una pradera en el intestino en la que está llena allí de bichitos comiéndonos por dentro, pero como si fuera lo más bucólico del mundo, ¿no? Exacto. Sí. Me parece un rasgo de modernidad muy interesante y sobre todo porque si nos puedes leer el final del poema, sobre todo porque después de hacernos toda esta análisis y además con nombres científicos y decirnos la ameba indecorosa, el demodex alienígena, anquilostomas, tricocéfalos, la triste solitaria, etcétera, la conclusión a la que llegas es magnífica. Pues con mucho gusto lo leo. Y la idea es justo hacer una referencia bueno, al título, que es Y no es el alma, todo esto que también me habita y no es el alma o no necesariamente, ¿no? Entonces, Claro. que trato de cerrar regresando Y lo a esa idea. cierras ahí como Ajá. si sí puede que sea el alma de Exacto, esa porque cantidad de vive parásitos, más ¿no? allá de nuestro propio cuerpo. Pero bueno, aquí va el final. Pero esto otro que también me habita, algún día se mudará de cuerpo, me moriré, me comerán de adentro para afuera, Clostridia coliformes, se muere siempre de adentro para afuera, del centro al diámetro, de la sangre al nombre. Esto que también me habita soy yo, parte por parte, perviviendo, con la irresoluta sentencia de la vida eterna o al menos más larga que la mía, diminuta, rapaz y carroñera, después de la muerte. O sea, que esos múltiples otros que te habitan, sí, bueno, se perpetúan después Exacto, no de sobrevivirán. la muerte de tu cuerpo, se trasladan de cuerpo, pero siguen siendo Exacto. tú. Me parece realmente fantástico. Bueno, y en la segunda parte, que es esta que en esta curiosamente la cita que la abre
es una cita de Edmund Spencer y es de La Reina de las Hadas. Pues todo lo que se mueve se deleita en el cambio, es la cita. Y esta segunda parte es sobre el movimiento de los cuerpos. Y justamente, igual que en el primer poema de la primera parte, con tu escoliosis, nos hablabas de un montón de figuras geométricas, pues en el primero de la segunda nos haces una geometría descriptiva, pero una geometría descriptiva pues muy especial. Cuéntanos y cuéntanos, léenos. Pues este poema, de hecho, fue el primero que escribí del libro. Bueno, entre este y otro que tiene que ver con Plutón. Y sí, y como Plutón de pronto dijeron que ya no era un planeta y se me hace muy triste. Y entonces escribí un poema sobre eso. Y este es el primero que escribí. Y la idea era también, a pesar de que no se nota tanto como en escoliosis, hablar de la fragmentación y tratar de meditar sobre la escritura y cómo la escritura puede ser, o es una búsqueda por hacer que algo que aparece en dos dimensiones, como un diagrama en un diagrama geométrico, se vuelva tridimensional. Esa búsqueda hacia volver en la hoja, algo que es de dos dimensiones, que es la palabra, convertirlo en tridimensional. Esa es la idea de este poema. Y que siempre es una búsqueda trágica, ¿no? Porque es imposible lograr que suceda. Y tan imposible, y usas, bueno, figuras, lo divides un poquito y la segunda parte dice, la primera premisa es el espacio, sus tres dimensiones perseveran, el suéter rojo que olvidó un día, el salón vacío en los veranos, el edificio extenso y huesudo bajo el sol como el cadáver de un animal. Qué plenitud la de los puntos, su alegría de apenas existir, la línea con su rectitud envidiable y el robusto cuadrado, cada cara diáfana en el papel. Y aquí expresas claramente lo que acabas de decir, porque sentencias, quiero romper estas dos dimensiones, la tercera, frotar una con otra hasta que ardan, solo eso, revestir cierta tarde de ceniza, someterla a sus sombras, darle la vuelta al tiempo. Me parece un final de poema fantástico, sobre todo porque con el ritmo que llevas anteriormente, darle la vuelta al tiempo, quien lo lee no lo percibe como volver al pasado, sino como si cogieras el tiempo como materia, como si fuera un guante o algo, y lo pudieras volver del revés, ¿no? O sea, no retornar tú, sino darle literalmente la vuelta al tiempo, ¿no? Sí, claro, y también pensando que el tiempo es la cuarta dimensión, ¿no? Y justo tratar de jugar, que la palabra que avanza en el tiempo linealmente pueda de algún modo también revertir el paso del tiempo o actuar para detener el paso del tiempo. También hablábamos de eso el otro día, ¿no? De ese universo bloque y de las cosas sí. sobre el tiempo que me estaba leyendo yo y que tienen también mucho que ver no solo con Principia, sino con el reino de lo no lineal, porque precisamente la representación del tiempo a la que se nos ha habituado es siempre la de una línea con una flecha unidireccional, ¿no? Cuando según los físicos esa línea es totalmente inexistente, y más en el caso del tiempo que no tiene esa continuidad y que, como tú has dicho, para revertirlo pues hay que hacer otra serie de cosas. Leía incluso que la quietud absoluta es la única forma de no de revertir el tiempo, de que deje de existir esa cuarta dimensión y lo puedas mascar, ¿no? Así que ahí hay un montón de teorías y tú que eres muy científica y que tiene una gata que tiene un nombre precioso, que a mí me encanta ese nombre de toda la vida, y que se llama mitocondria. Sí, bueno, una se llama mitocondria y la otra leucocito. Y la otra leucocito, o sea que el afán por la ciencia no se nos va bien. Este último libro, que es el que ganó el premio Aguascalientes en el año 2020, está de nuevo dividido en dos partes.
El título es El reino de lo no lineal y lo curioso es que las dos partes son ida y vuelta, solo que en este caso son vuelta e ida. Y bueno, con tus grandes lecturas y con la influencia de tu país y la cultura, las culturas, porque en México tiene muy diversas culturas, pero respecto al tema de la muerte y con nuestro querido Pedro Páramo y eso, pues tú haces aquí en la vuelta una cantidad de cosas que son vidas de ya muertos. Sí, y siento que tiene mucho que ver esto con lo que hablábamos de la línea del tiempo, ¿no? Creo que algo que siempre me ha obsesionado es el hecho de que, a diferencia de las dimensiones espaciales, donde nos podemos mover a nuestro antojo de un extremo al otro, en el tiempo estamos obligados a avanzar linealmente, avanzar de forma secuencial, y no podemos movernos en el tiempo como nos movemos en el espacio. Entonces, quizá un lugar donde uno puede buscar hacer esa, moverse en el tiempo como uno querría, es en la escritura, ¿no? Como que trato de invertir la secuencialidad de los eventos, y en este caso sucede con la estructura de las secciones, porque comienzo con vuelta y termino con ida. Y también ahí estoy haciendo un guiño al título, que es El reino de lo no lineal, ¿no? Hablando de que es una forma de ver el tiempo y el universo no lineal. De este libro, en la primera parte, tiene los poemas de Elisa y entre poema y poema ella ha incorporado unos fragmentos que siempre se titulan Vida, dos puntos, algo más, y que nos dice que han sido combinaciones de textos que ha encontrado en internet, de prosa de grandes clásicos, de poetas, etcétera. ¿Cómo surge esa idea? Porque esos pequeños fragmentos son geniales, además. Muchas gracias. No, pues la idea es que estos fragmentos de vida están intercalados con una serie de testimonios en primera persona, inspirados en historias de personas que han estado clínicamente muertas y han vuelto a la vida. Y de pronto sentía yo que el libro tendía muchísimo hacia la muerte y quería hacer una especie de contrapunto luminoso, y pensé en explorar ese otro extremo de la vida, que es el momento en el que la materia inorgánica dio un salto y se convirtió en materia orgánica, que me parece en realidad aún más enigmático y fascinante que la existencia misma de la muerte. Entonces, eso es lo que busqué hacer en estos fragmentos de vida. Están estructurados como definiciones, el único signo de puntuación son los 2 puntos, y integra citas de autores, referencias, dichos, y también cuestiones científicas y también versos míos. Hay, en buena medida también hay cosas mías. Entonces la idea era crear una especie de caldo primigenio, que esta teoría de que la vida pudo haber surgido de un caldo primigenio donde se reunían elementos dispares, y la idea aquí es justo reunir elementos discursivamente dispares en este caldo primigenio de la poesía. ¿Qué poema eliges de esta primera parte para leernos también con su vida correspondiente? Muy bien. Bueno, puedo escoger uno de los Lázaros y otro de vida. Claro. ¿Está bien? Bueno, voy a leer uno de los Lázaros. Así les digo a estos personajes. Vine a morir un día de alta mar en Aruba, con las aletas y el snorkel puestos. Supe que me moría. No hay peor dolor que el miedo, hay que decirlo. Por lo demás, no pude despedirme, ni siquiera del cuerpo. De pronto siempre es tarde. Quise gritar, pero el agua me cayó a la boca. Desde entonces en un oído escucho, aunque esté en el desierto, oleaje del Caribe. Y hasta mi nombre, Celso, se me ha salado un poco. Quiero decir 2 cosas. Primero, todos los ahogados en el mar mueren de sed. Punto y aparte. El tiempo, allá mismo en el anverso, es pura orfebrería. Me levanté del cuerpo como un niño aletargado de su cama y me miré desde arriba mecido en el oleaje. Supe entonces que somos tan ligeros, pesamos menos que el agua salada. Me distraigo. Eran 2 cosas que quería decirles. Primero, la muerte es multitud. Desde arriba pude mirar extraña aparición a los demás ahogados, todos ahí devueltos a su muerte, acróbatas del agua y del respiro,
llevados por la lengua ávida del mar, cada uno una y otra vez durante siglos, atravesado por el acto siempre ajeno de morir, empedernidos en su muerte o resignados, pero todos muriendo, hay que decirlo, con la muerte en cuello, rebosando su sal en los bolsillos. Entonces soy uno de ellos, casi, soy por poco alimento, tibio todavía, y me pregunto, ¿qué pez se comerá mi corazón? Pero no me morí lo suficiente. Mi nombre, Celso, se me volvió a la boca, y al albedrío de mi cuerpo quiso. Dos cosas, solo dos quiero decirles. Cada quien tiene el suyo, pero mi Dios es esa agua tibia iluminada. Me atraviesa su lumbre líquida y despierto, todavía cada mañana, a veces, con el oleaje propio de ese mar adentro. Mi sangre, una marea tibia y salada, iridiscente. Y hago de cuenta que la muerte es mi cumpleaños. Y ahora leo un fragmento de vida. Sí. Vida, menudo adrede recalcitrante, ver el origen de, ver generalidades, retrospectiva del concepto, que no es vida, en el mar, ni las piedras, ni la arena, en el bosque, ni el incendio, ni la llama, interpretaciones, especulaciones, modelos híbridos, ni en el espacio, rotación o traslación de astros, aunque quizá cometas, eso, tal vez de ahí venimos, de otra parte, lluvia roja de Kerala, somos impacto, meteoritos, su caída, su impronta sobre el suelo. Tal vez la vida es eso, una cicatriz. La combinación entre los poemas y esos fragmentos es realmente llamativa y te obliga a una tensión extrema porque estás metida en un ritmo, en una dinámica que creas en cada uno de los poemas, ¿no? Tan bella como eso de no me morí del todo, ¿no? Que además, claro, es una transgresión en la posible conjugación del verbo morir, ¿no? Aquello de no me morí, que los niños y las niñas lo dicen mucho, ¿no? O me morí, pero después sales de ese ritmo y te encuentras con estos breves fragmentos que, como has dicho tú antes, solo están siempre con dos puntos y que te llevan totalmente a otro sitio que, sin embargo, sigue teniendo relación con esas muertes, ¿no? Ay, qué bueno. Pues sí, justo la idea era que funcionara como una especie de contrapunto, donde se espejearan unos a otros, pero fueran lo opuesto también. Efectivamente, y bueno, como no sé qué tiempo ha pasado, porque tengo la buena costumbre de no llevar reloj, pero sí sé que seguramente habrá mucha gente, porque además hay muchísimos poetas y poetas en el público, o poetas y poetisas que reivindicaba mi tía de 92 años el otro día contigo, muy empeñada, di que eres poetisa. Pues, si te parece, Elisa, vamos a uno ya de ida, de la segunda parte de este libro. Curiosamente, bueno, eso son cosas chorras a las que yo me fijo, ¿no? Pero curiosamente, en la primera parte, envuelta, las citas que dan entrada a esta parte son citas de varones. De hecho, hay una de Juan 11, 43, 44, otra de Francisco de Quevedo, otra de Paul Celan. Y las tres citas que dan entrada a la segunda parte, a la ida, son tres citas de tres mujeres, tres poetas en este caso, o tres escritoras, una que si no han leído, y seguro que sí lo han hecho, porque las personas que están aquí son sobradamente cultas, pero que yo no conocí hasta que no abrí la librería y me sorprendió mucho, es Rosario Castellanos, que en México es, por supuesto, una mujer de referencia, pero que yo creo que aquí pues no se conoció tanto, o al menos a mí se me escapó. La otra es de Sharon Olds y la tercera de Anne Carson. ¿Fue casual eso? No, claro, sí lo pensé porque justo quería hacer el guiño también a que la segunda parte, la primera parte está muy inspirada en cuestiones que he imaginado, claro, atravesada por mi propia experiencia, pero finalmente hablo desde las voces de otros, ¿no? Y en la segunda parte, a pesar de que hay un personaje que
que es quien habla dentro de todos los poemas, está mucho más inspirado y atravesado por mi experiencia personal. Y es un viaje al inframundo de la depresión mayor. Y en la escritura de esta sección, necesité la ayuda de estas poetas, que fueron de algún modo mis Virgilias, guiándome en ese camino. Y pues sí, son 3 mujeres, Sharon Olds, Anne Carson y Rosario Castellanos, que pues sí, es una absoluta maravilla, la recomiendo muchísimo, y también tiene unos poemas fuertísimos sobre la depresión, justamente. Sí, sí. Y bueno, efectivamente fueron tus Virgilias, porque además la voz narradora de esta segunda parte se llama Orfelia. Sí, es una mezcla, es como una especie de... Es una mezcla entre Orfeo y Ofelia, ¿no? La idea es que sea una Orfea femenina. Y está también, hay muchas citas de Ofelia, del personaje de Shakespeare, por ahí, diseminadas. O referencias, no exactamente citas, pero referencias a cosas que ella dijo, a plantas que mencionó, y aparecen mencionadas también. Sí, lo bueno o lo malo de la escritura de Lisa, para mí lo bueno sin duda, es que primero te la lees y te encanta, y segundo te la vuelves a leer y empiezas a pensar, esto debe ser una referencia a algo, y total que terminas estudiando un montón y abriendo 5, 10, 15 libros o el ordenador para ver si tienes razón o no tienes razón, o tu recuerdo te está engañando, porque es que efectivamente está lleno de metaliteratura y de muchas más cosas, aparte de ese vocabulario científico que también te obliga muchas veces a ir a buscarlo para decir, me está engañando con la forma de este bicho, o efectivamente este bicho es así, ¿no? ¿Qué poema de la segunda parte, Lisa? Bueno, pues quizá el último directamente. Vale. Podemos cerrar con este. Se llama Orfelia limpia el closet. Aún tengo en el closet el vestido de novia sin usar y no sé dónde comprar la naftalina. Esto es algo que me preocupa últimamente. Para empezar, me inquieta no conocer el olor de alquitrán blanco. No tengo ese recuerdo. Ninguna abuela se desvivía en recorrer con manos maceradas sus primeros motivos, esos días en los que sí vivía de a de veras, años traducidos a tela, encaje, dobladillos. Y ahora más que nunca me duele, todo lo que no tuve y al no tener no será recordado. No conozco el olor de la naftalina. Es más, no sé dónde comprarla, es urgente. Imagino polillas negras, sus alas con ojos, recorriendo mi vestido blanco. Filamentos y antenas, muselina y encaje. No quiero alimentar insectos, mariposas de hábitos nocturnos. Mejor que permanezca con sus horas en blanco, sus páginas, que al no decir nada son capaces de contenerlo todo, lo que ya no, el siempre cortado al sesgo, rematado, el donde no estuvimos, quienes ya no seremos. Porque nosotros no, quiero que el vestido permanezca, pretina, lentejuelas y abalorios, sostenidas todas sus costuras por el hilo blanco de la trama de una vida que ya no fue la nuestra. En cualquier momento podría ponérmelo y volver a la persona que fui, como a la página favorita de un libro que amamos y de tanto leerla se abre exactamente en el mismo sitio. Poder decirle al tiempo esto, este instante que no pasó, que siga pasando para siempre. O tal vez sería mejor que las polillas, en la noche perenne y polvosa de los armarios, se alimenten de él a demanda, como de leche materna, dulcemente añejada en encaje y muselina, para que, crisálida y oruga, crezcan y de la tela, antenas, se conviertan en lo que deben ser y vuelen, ala con ala, se levanten. Serán la vida no vivida que tomó vuelo y desenvoltura, serán ellas descendencia, llevarán mi vestido de novia por los aires volando, más ligero que nunca, traducido a nutrientes, sustento, sustancia de otra vida a la que no le pondremos nuestro nombre. Serán lo que no fuimos, porque no es absurdo ni terrible querer que los insectos sean lo único que sobreviva de nosotros. Bien, verán que ya empiezan a aparecer las concomitancias ahí, Sí, ¿no? Que sí sobreviven, sí sobreviven. Bueno, yo presupongo que alguien querrá preguntar algo
y si quieren aplaudimos antes de preguntar, después de preguntar y todo.